Bueno, ya estamos prácticamente en la última parte del texto, desde Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Entonces vamos a repasar ya los últimos retazos de lo que Engels escribió sobre este apartado, ¿no? Sobre la concepción materialista de la historia. Esta interpretación, la concepción materialista de la historia, pone fin a la filosofía en el campo de la historia. Exactamente lo mismo que la concepción dialéctica de la naturaleza hace la filosofía de la naturaleza tan innecesaria como imposible. ¿Sí? Entonces ellos plantean que la concepción materialista de la historia y la concepción dialéctica de la naturaleza reemplazan la filosofía de la historia y la filosofía de la naturaleza. Ahora ya no se trata de sacar de la cabeza las concatenaciones de las cosas, sino de descubrirlas de los hechos mismos. A la filosofía desahuciada de la naturaleza y de la historia no le queda más refugio que el reino del pensamiento puro, en lo que aún queda en pie de él, la teoría de las leyes del mismo proceso del pensar, la lógica y la dialéctica. Entonces, ellos lo que plantean es que una vez la filosofía ya no se encarga de la historia ni de la naturaleza, solo le queda el ámbito del pensamiento puro, ¿sí? De la lógica, de la dialéctica y de la teoría misma del propio pensamiento. Entonces, más o menos lo que ellos intentan decir es que su inspiración sale de los descubrimientos de las ciencias, pero ellos no intentan replicar las ciencias bajo la metodología burguesa, ¿sí? Que es prácticamente un retazo de diferentes partes que se unen en un todo. Esa totalidad que intentan hacer las ciencias positivistas es una totalidad falsa, porque ellos separan el mundo en diferentes fragmentos, los aíslan los unos de los otros y lo ven como momentos totalmente aislados, separados y estáticos. Entonces, cierto es que las ciencias naturales oficiales de Alemania, sobre todo en el campo de las investigaciones específicas, o sea, la diferencia, ¿no?, entre investigaciones generales sobre el ser, sobre la nada, etcétera, una investigación específica, qué sé yo, sobre la renta del suelo, sobre cosas concretas, se mantuvieron a la altura de los tiempos en el ámbito de las ciencias naturales. Pero ya la revista norteamericana Science observaba con razón que los progresos decisivos realizados en el campo de las grandes concatenaciones entre los hechos aislados, su generalización en forma de leyes, tienen hoy por sede principal a Inglaterra y no como antes a Alemania. ¿Por qué ellos dicen esto? Porque ellos están hablando de la predominancia de la práctica, ¿sí? La ciencia que está separada de la producción y de la práctica es algo que no tiene una utilidad real. Por eso Inglaterra es punta en cuanto al avance científico en las ciencias naturales, porque todo el tiempo están apropiándose de la naturaleza y transformándola en cosas. Esa transformación de la naturaleza en un medio para sí mismo es un momento del proceso de conocimiento del mundo. Nosotros transformando el mundo, conocemos el mundo. Y en el campo de las ciencias históricas, incluyendo la filosofía, con la filosofía clásica ha desaparecido de raíz aquel antiguo espíritu teórico indomable. Aquí hablan de la filosofía clásica alemana, que es el idealismo alemán, viniendo a ocupar su puesto un vacuo eclecticismo y una angustiosa preocupación por la carrera y los ingresos. Aquí hace una crítica a lo que es la academia en la sociedad capitalista. No es una cuestión que uno investigue por el placer teórico de investigar, sino que uno investiga preocupado por la carrera, ya sea de profesor, ya sea las investigaciones que uno publica, ¿sí? O sea, la ciencia mediada por esa necesidad de producción académica, ¿qué es? ¿Es una ciencia que realmente se esfuerce por conocer el mundo o es una ciencia que lo único que hace es conseguir resultados que puede monetizar? Entonces, en un periodo muy temprano, ya está haciendo una crítica a una realidad que viven los académicos hoy en día. Rayan en el más vulgar arribismo. Los representantes oficiales de esta ciencia, la ciencia histórica, las ciencias sociales, se han convertido en los ideólogos descarados de la burguesía y del Estado existente. O sea, para sobrevivir, obviamente tienen que seguir el relato dominante, porque si no, no los publican, si no, no ganan plazas en los puestos de universidad. Los profesores acá notan cómo es de difícil uno ser profesor con una ideología específica, como los otros de una vez ya lo van señalando, y es esto: necesariamente, si se están preocupando por la carrera de los ingresos, la forma más cómoda
es aceptar ser ideólogos del aparato dominante. Entonces, ¿qué es lo que dice Marx frente a esto? Es la clase obrera la que está llamada a tomar la ciencia realmente y hacerla suya. Solo en la clase obrera perdura sin decaer el sentido teórico alemán. Aquí no hay nada que lo desarraigue. Aquí no hay margen para preocupaciones de arribismo, de lucro, de protección dispensada de lo alto. Por el contrario, cuantos más audaces e intrépidos son los avances de la ciencia, mejor se armonizan con los intereses y las aspiraciones de los obreros. Claro, los obreros son los que producen al mundo, son los que con su cuerpo, con su intelecto, producen todo lo que tenemos acá. Pero ese trabajo no es solamente el trabajo material de producir cosas, el trabajo intelectual, el trabajo de los profesores, ¿sí? El trabajo de todas y todos es el que produce la vida como tal. Entonces, ¿quién más que el productor del mundo esté llamado a dirigir el propio mundo? Si el sujeto que produce la vida es la clase obrera, ¿por qué la clase obrera no va a dirigir consciente y científicamente esa producción de la vida? Si ustedes analizan cómo está organizado el sistema capitalista, la producción de la vida, ¿para qué es? ¿Para qué alguien pone una empresa? ¿Para qué alguien pone un negocio? ¿Para qué alguien pone un proceso productivo? Para ganar dinero, para aumentar la cantidad de masa monetaria. En el caso mío, para sobrevivir. En el caso de la mayoría, para sobrevivir, ¿sí? Pero sobrevive produciendo dinero, porque el dinero es la moneda de cambio de la vida. Yo para acceder a la vida necesito tener plata, si no, no como, si no, no vivo, si no, no accedo a la cultura, si no, no me compro libros, no veo películas, no accedo a la sociedad, tengo que pagar para ser ser humano en la sociedad. Entonces, esa necesidad de que la producción de la vida está en función de la producción de capital, ¿qué implica? Que la vida humana está enajenada en la producción del capital. El objeto, que es el dinero, se vuelve un sujeto, el sujeto real del proceso metabólico de la vida social. Y el sujeto... No somos dueños ni de sí mismos. Exacto, no somos dueños de nosotros mismos porque no somos dueños de nuestro proceso de producción. Nuestro proceso de producción es nuestra vida misma. Es la forma en la que producimos el mundo y lo que consumimos, o sea, nos producimos a nosotros mismos. Esa producción y esa organización, lo que dicen Marx y Engels es que ya en la burguesía encuentra sus límites. Un ejemplo claro es la burguesía colombiana, es altamente improductiva, altamente parasitaria y es burguesía. No es una clase feudal, es burguesía, pero una burguesía rentista, una burguesía mediocre, que se conforma es con extraer y dárselos allá a Estados Unidos. Rentista, ¿sí? O sea, eso es parte del proceso capitalista porque el capitalismo internacional requiere que haya países como Colombia con sistemas de gobierno como los colombianos para mantener esa extracción. Pero es un capitalismo que aquí no nos conviene. Entonces, ¿quién está llamado a dirigir científicamente el proceso? Pues quien es el protagonista de ese proceso y esa es la clase obrera. Entonces, la nueva tendencia que ha descubierto en la historia de la evolución del trabajo, o sea, la historia del desarrollo de las fuerzas productivas, la clave para comprender toda la historia de la sociedad, se dirigió preferentemente desde el primer momento a la clase obrera y encontró en ella la acogida que ni buscaba ni esperaba en la ciencia oficial. El movimiento obrero de Alemania es el heredero de la filosofía clásica alemana. Prácticamente que ya la teoría en la burguesía quedó en sus límites idealistas y que ahora es la clase obrera la llamada a hacer teoría, la llamada a hacer filosofía, la llamada a hacer ciencia. Nosotros los que producimos el mundo, no ellos los que ven pasivamente cómo otros trabajan por ellos. Y porque la forma teórica en la que ellos expresan el mundo es una forma ideologizada por su posición de clase. Ellos no producen, ellos no trabajan, ellos no están ahí en la vida real. Lo único que pueden hacer es teorizar sobre esa vida real, pero de manera exterior y de manera ideológica, justificando el orden existente, justificando que unos estén por arriba de otros. Si nosotros somos los protagonistas del proceso productivo, somos los que desgastamos nuestro cuerpo, nuestra neurona, nuestro músculo, produciendo el mundo, ¿por qué nosotros no dirigimos el mundo?
lo dirigen otros por nosotros. ¿Y en función a qué? A producir capital. Ni siquiera en función de producir la propia vida, que sería lo lógico, ¿no? La producción de la vida humana, ¿con qué fin? Pues con producir vida humana. Pero la producción de la vida humana, ¿qué fin tiene? La producción de capital. O sea, la vida misma está enajenada en el capital. Bueno, ahí ya terminamos ese texto y entonces ahora vamos a pasar a las tesis sobre Feuerbach. Son 11 tesis. Yo creo que ustedes conocen la onceava, ¿no? Que es la más famosa. Es para el mismo libro del fin de la filosofía, ya se acabó aquí. Ese es un apartado de unas páginas, luego sigue las tesis y luego el primer capítulo de la ideología alemana y ese es todo el texto recopilatorio. ¿Es otro alemán? Este es Feuerbach. Es la continuación de la crítica que le hizo Engels, que es lo que hemos desarrollado, ¿no? La forma materialista en la que Feuerbach intentó superar la dialéctica hegeliana, que para Marx y Engels fue quien mejor lo hizo, pero con unos límites. Entonces Marx escribió unas tesis, 11 tesis, que resumían los puntos fundamentales de en qué estaba equivocado Feuerbach. Entonces vamos a partir, y es muy importante desmenuzar una por una cada tesis. La primera tesis dicta lo siguiente: el defecto fundamental de todo el materialismo anterior, incluido el de Feuerbach, es que solo concibe las cosas, la realidad, la sensoriedad, bajo la forma de objeto o de contemplación. Esa es la división clásica entre sujeto y objeto, que a uno le enseñan en todas las ciencias. Lo científico sería lo objetivo y las opiniones, sí, los gustos sería una cuestión subjetiva. El problema de esto es que él no concebía la actividad sensorial humana como práctica. O sea, esta actividad de contemplar las cosas es una actividad. Si ustedes lo piensan, es una actividad de su ojo recibir los fotones para ver los colores, ver las formas. Inclusive la misma actividad de conocer, de estudiar, es una actividad en la que ustedes desgastan su cuerpo, leyendo libros, consultando en internet, haciendo encuestas, consultándole a otras personas. O sea, el conocer no es un acto neutral en el cual soy simplemente un observador, sino es un acto en el que estoy actuando sobre el mundo como ser objetivo. Como no lo entendía de una manera práctica, no entendía el sujeto como un ser objetivo en el mundo. Entonces la única realidad que él conocía era la realidad de las cosas, la naturaleza. Mientras que en el ámbito de la sociedad lo que implicaba era el idealismo, que es la historia básica de la división entre ciencias naturales y ciencias sociales, ¿no? Bueno, le dicen las ciencias naturales están determinadas por causa y efecto. En las ciencias sociales, como los seres humanos se comportan de acuerdo a fines, y esos fines son subjetivos que nadie puede meterse en la cabeza y saber por qué alguien hace algo, entonces no están determinados por causalidades, sino por finalidades. Entonces ya hay un indeterminismo en el ámbito de las ciencias sociales. Se renuncia a conocer la materialidad del comportamiento humano y se deja al capricho ideológico. La gente se comporta de acuerdo a sus ideas, que ya vimos por qué esa es una concepción errada. O sea, no es negar que sí, claro, el motor de la actividad pues es la idea, pero la idea tiene una base plenamente material, que es lo que a nosotros nos interesa conocer. Entonces es eso, es entender que la subjetividad es una actividad objetiva en el mundo, por ende es un objeto de la ciencia, no una ciencia indeterminista que cumple a finalidades, no, de una ciencia objetiva, materialista. Feuerbach quiere objetos sensoriales, realmente distintos de los objetos conceptuales. ¿Qué quiere decir esto? Aquí Feuerbach está haciendo una crítica de alguna manera a la visión de, en vez de estudiar las cosas, estudio el concepto de las cosas. ¿Sí me entienden? O sea, en vez de estudiar la silla objetiva, bajo su representación real, bajo su forma real, que yo veo con los ojos, estudio el concepto de silla y pretendo encontrar la esencia de esta cosa en el concepto.
en vez de hacer una investigación científica sobre la realidad material, estoy haciendo una investigación sobre el concepto de las cosas. No estoy estudiando la cosa, sino el concepto. Casi que superficial. Exacto. La necesidad de conocer el concepto es importante para poder describir, estudiar, especificar, pero yo lo que estoy estudiando es la cosa, no el concepto. Si yo me pierdo en los conceptos, no estoy nunca apropiándome de la materialidad de algo, sino de su forma meramente conceptual. Entonces Feuerbach quería eso, quería tener objetos sensoriales captados por los sentidos, no objetos conceptuales captados por la razón. Pero tampoco él concibe la propia actividad humana como una actividad objetiva. O sea, Feuerbach quería superar los objetos meramente conceptuales, pero él, en su primera observación como sujeto, él que ve que la realidad es todo lo que está por fuera de mí, pero mi propia subjetividad es como algo interno, idealista, es ¿sí? Mi personalidad. Pero aquí lo que Marx está diciendo es que esa es una concepción errada. Claro, en lo inmediato, en lo primero que está ante mis sentidos es así. El mundo real es todo lo exterior. Y lo interior es mi subjetividad, mis ideas, mis pensamientos, mis gustos. Pero esa subjetividad, en su real existencia, existe como actividad, como una actividad objetiva. Piensen en que la subjetividad de todos aquí nos condujo a comer pan con chocolate, por ejemplo. Nuestra existencia subjetiva se expresa de manera objetiva ante los demás. Yo existo de manera objetiva para Jaime, Jaime existe objetivamente para mí. Yo existo de manera objetiva para ustedes, ustedes existen de manera objetiva para mí. O sea, el sujeto es objeto también, porque su actividad también es una actividad objetiva. Y eso es lo que Marx está planteando. Concebir la propia actividad humana como una actividad objetiva. Por eso, en la ciencia del cristianismo, solo considera la actitud teórica como la auténticamente humana, mientras que concibe y fija la práctica solo en su forma suciamente judaica de manifestarse. Por tanto, no comprende la importancia de la actuación revolucionaria práctico-crítica. Bueno, ¿qué piensan de esa primera tesis? ¿Qué entienden de lo que hemos leído hasta ahora de esa primera tesis? Que la lógica formal niega la dialéctica materialista en cuanto a las ciencias sociales, pero sí la reafirma en la ciencia natural. Y en la misma ciencia histórica Sí, se reconoce todo eso. es cierto. ¿Qué otra cosa además acá sacan de provechoso de la crítica que está haciendo Marx a Feuerbach? Porque aquí lo que él está diciendo es que Feuerbach separa, ¿no?, el sujeto del objeto. Y plantea que la ciencia debe ocuparse de los objetos. Pero la propia actividad humana, el propio sujeto, no lo entiende como una actividad objetiva, como un ser a ser estudiado de manera objetiva, sino que se le estudia no en sus ideas, en su subjetividad, en sus emociones. ¿Qué significa no comprender la importancia de la actuación revolucionaria práctico-crítica? Esto es muy importante y esto es lo más importante, de hecho, de esta tesis. Básicamente está diciéndole que ustedes mucha teoría, la teoría solo tiene sentido de manera crítico, práctico y revolucionario. O sea, la teoría es un momento de conocer el mundo para cambiarlo. O sea, esta formación es un momento en la unidad crítico-práctica, o que llaman praxis. ¿Sí? Es un momento. No es algo separado que desde afuera viene y determina la práctica. Esto es una práctica en sí misma. O sea, estar acá es un desgaste de nuestro músculo, de nuestra neurona, de nuestra energía. Es una actividad del escuchar a otro, el hablar, ¿sí? Es un momento de esta crítica práctica revolucionaria. ¿Qué implica? Que yo a la sociedad la critico no solamente en las ideas. La crítica debe llevar a una radicalidad que supere revolucionariamente el estado de cosas. Y que está en permanente reconstrucción. Exactamente. Es un cambio que se va haciendo. Por eso lo que Marx le criticaba, por ejemplo, a los jóvenes hegelianos, ¿no?, es que ellos luchaban contra ideas, contra la idea de Dios, por ejemplo. ¿Sí? Contra la idea de Dios. Luchaban contra figuras idealistas.
lo que es necesario es revolucionar crítico prácticamente la realidad social. O sea, que esta crítica teórica, conceptual, etcétera, es un momento de la crítica práctica real en la cual nosotros, o sea, ¿para qué queremos conocer el mundo? Para actuar sobre él. No es un conocimiento porque, ay, qué chévere saber cosas, o porque, hoy qué interesante leer a Marx. No, eso es superficial. El conocimiento debe estar enfocado para la práctica revolucionaria, si no, no tiene sentido. Claro, esa es la forma de realmente llevar a lo más alto la ciencia, porque la estoy realizando sobre el mundo. La forma más alta de llevar la teoría es realizarla sobre el mundo. Y eso es precisamente la siguiente tesis. El problema de si el pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica es un problema puramente escolástico. ¿Quién tiene ahí de eso, por ejemplo? La realidad pone a prueba digamos, la certeza del pensamiento, de la teoría. Si no tiene ninguna correlación con la realidad, es simplemente una especulación ahí sin sentido. Sencillo, y es una tesis fundamental porque muchas veces, sobre todo en las ciencias sociales, porque en las ciencias naturales no han cometido ese pecado, aunque obviamente, por ejemplo, plantean la matemática pura como si en sí misma la matemática pura dedujera cosas de la realidad. No, no tendría sentido eso. Es un lenguaje. Exacto, es un lenguaje que expresa una realidad, no es como que en sí mismo produce la realidad. Lo mismo ocurre, por ejemplo, el caso que yo más fácil le puedo mencionar es el caso de Kelsen, que es el teórico del derecho considerado como el padre de la ciencia jurídica. Kelsen, toda su teoría jamás tocó ningún sistema normativo concreto real, nunca. Él incluso lo dice, yo no parto de ningún derecho positivo realmente existente, sino del derecho en general, una abstracción. Y es sobre esa abstracción que él despliega su proceso de conocer. Nunca está tocando nada de la práctica humana. Él incluso dice que el derecho está separado del ser social, que es un mundo del deber ser por allá en quién sabe dónde, pura ideología. Y él lo admite que es pura ideología. Eso es totalmente errado. Si uno quiere hacer un estudio científico, si uno quiere poner a debate la realidad de un pensamiento, tiene que ser en la práctica. Es en la práctica. Pero con conocimientos teóricos para llegar a esa práctica. Claro, pero esos conocimientos teóricos son un momento de la práctica. Sí. Porque, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cuál es el primer momento de la construcción de un edificio, como momento, como actividad de que hey, vamos a construir algo, ¿cuál es el primer momento? La base, planeación. La planeación, eso es trabajo intelectual. Yo estoy primero, por ejemplo, si yo quiero construir sobre el suelo, tengo que apropiarme mentalmente de las determinaciones materiales del suelo. De la profundidad, de la densidad del suelo. Bueno, los que sabrán de eso, todos los cálculos, que eso es conocer el mundo real. Luego, para construir el edificio, tengo que planear la forma en la que lo voy a construir. Todo eso es un momento de mi práctica en el mundo. Pero eso es un momento en el que estoy haciendo un trabajo intelectual. Todavía no estoy transformando materialmente el mundo, pero ya estoy haciendo algo. Ya estoy desplegando mi actividad. Por eso la unidad crítico-práctica. Por eso la unidad teoría y praxis. O sea, no es plantear la teoría como algo exterior a la práctica, sino como un momento mismo de la práctica. Y es que, claro, para hacer teoría hay que comer, hay que desgastarse estudiando, hay que desvelarse. O sea, hacer teoría es un desgaste energético terrible. Es una actividad más. Es un momento de la transformación del mundo. Eso sería un trabajo desde el punto de vista. Claro, porque yo me estoy apropiando. Hay un autor argentino que dice, ¿no?, que en el despliegue de nuestra actividad práctica sobre el mundo, nos apropiamos del mundo primero de una manera virtual, o sea, mental. Me apropio de la materialidad del suelo para poder trabajar sobre él. Me apropio de la materialidad de este material para poder moldearlo, para poder usarlo en construir algo, etc. Es un conocimiento del mundo para poder luego transformarlo. Construyo representaciones. Exacto.
Entonces, en un primer momento de esa actividad, me apropio mentalmente de las cosas. La reproducción de lo concreto por el camino del pensamiento. Y luego me apropio materialmente de las cosas al ya transformarla. ¿Por qué esta segunda tesis? Por el debate eterno de si se pueden conocer las cosas o no, que es el debate de la filosofía de la identidad entre el ser y el pensar. Si yo puedo con mis ideas, con mi pensamiento, captar la realidad del ser. Aquí Marx y Engels dicen, por ejemplo, lo que decía Kant, ¿no? La cosa en sí está separada de lo que nosotros conocemos, que es el fenómeno. Engels y Marx plantean la cosa para sí. Es en la actividad práctica en la que nosotros transformamos el mundo que conocemos la objetividad del mundo. O sea, ese problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva, que es el problema de la identidad entre el pensar y el ser, es un problema que se resuelve en la práctica, en ningún otro lado. Y es así de sencillo. Es que la crítica que Marx y Engels le hacen a la filosofía no es que la filosofía no sirva para nada o rechazar la importancia de todo el desarrollo rico que ha hecho la filosofía. Es la filosofía bajo una forma separada de la práctica. Le dejó la práctica a las demás ciencias. ¿Sí? Se separó de ese mundo productivo real. Esa separación es lo que ellos están criticando, porque la filosofía bajo esa forma no toca nada concreto. ¿Por qué? Porque lo concreto se le deja a las ciencias. Pero uno va y mira las ciencias cómo tocan lo concreto y lo tocan de manera positivista. La una mira la generalidad sin entender la riqueza de las cosas concretas. Y la otra se pierde en las cosas concretas sin mirar la interconexión, sin mirar la generalidad. O sea, ambas cometen el pecado de la abstracción. La abstracción que no vuelve a lo concreto, ¿sí? La una se abstrae en la generalidad vacía y la otra se abstrae en las particularidades. Por ver el árbol se pierden del bosque, como diría Engels. Por ver la cosa aislada, específica, se pierden de la relación con el todo. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Una totalidad que no tiene nada, que no tiene ningún contenido, que lo abarca todo y no lo abarca nada entonces. Y una especificidad que es demasiado específica, ¿sí? Que se niega a ver la interconexión, que se niega a ver la relación, que asume las cosas como aisladas. Entonces esa es la segunda tesis, me parece que es de las tesis más poderosas, sencillita. Ahí ya él está dando al traste este debate entre el empirismo y el racionalismo, ¿no? Porque ambas son formas de idealismo al final. El racionalismo, los meros objetos conceptuales, la verdad absoluta. Y el empirismo es un subjetivismo al final. Entonces acá la superación de eso es el objeto para sí. La práctica humana es la que comprueba la verdad o falsedad de las cosas. Entonces pasemos a la siguiente tesis. Bueno, esta tesis es bastante compleja, entonces estaría muy bien debatirla entre todos. La teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, y de que por tanto los hombres modificados son productos de circunstancias distintas y de una educación modificada, olvida que son los hombres, precisamente, los que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado. Conduce pues forzosamente a la sociedad en dos partes, una de las cuales está por encima de la sociedad. Así, por ejemplo, en Robert Owen, la coincidencia de la modificación de las circunstancias y de la actividad humana solo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria. ¿Ustedes qué entienden con eso que está diciendo ahí Marx? Las circunstancias los que cambian los hombres y no los hombres las circunstancias. Sí, no. Pero es eso en parte, claro. Es decir, el sujeto también es protagonista en el mundo. Porque esta es la teoría materialista. O sea, cuando uno intenta ser materialista en ciencias sociales, a uno lo que lo llaman es determinista. Siempre. Sin faltas, determinista. Aquí lo que está diciendo Marx es que, ojo, sí, claro, las circunstancias y la educación determinan quiénes somos. Pero nosotros, como sujetos objetivos en el mundo, también actuamos y también cambiamos esas circunstancias. O sea, estos factores objetivos y subjetivos, si ustedes analizan con pinzas, los factores subjetivos son también factores objetivos, porque los sujetos son seres objetivos en el mundo. Si ustedes plantean, por ejemplo, estas condiciones objetivas, ¿no? Del desarrollo de las fuerzas productivas, del desarrollo de las relaciones de producción,
¿Y qué son las fuerzas productivas y las relaciones de producción sino los sujetos actuando y produciendo el mundo? Esos factores objetivos son en realidad los sujetos actuando. O sea, es entender esa unidad entre objetivo y subjetivo. Claro, esa unidad no puede ser absoluta, ¿no? Hay cosas que uno tiene que separar, pero esa separación no implica que siempre vaya a ser así, porque los sujetos también son seres objetivos en el mundo. Entonces aquí lo que está diciendo es que, claro, el sujeto es determinado por las condiciones, las circunstancias, la educación, pero al mismo tiempo el sujeto es determinante. Esa es la relación dialéctica. La relación dialéctica no es una relación determinista de un lado a otro, sino una relación de mutua interacción. Las circunstancias determinan al sujeto y el sujeto también cambia las circunstancias. Es entender la unidad de ambas cosas como la realidad de esas cosas. Las circunstancias, si uno me pregunta las circunstancias, ¿qué son? Pues la forma en las que está organizada la sociedad. Si uno me pregunta la educación, ¿qué es? Pues la actividad de otros sujetos sobre uno. Los otros educándome a mí. O sea, esos sujetos son las circunstancias mismas. Por ejemplo, ustedes piensen, no sé, en una circunstancia en la que ustedes deben un montón de plata. Esas circunstancias se personifican a alguien al que ustedes le deben la plata. Sí, esas circunstancias que me determinan, que no conseguí el puesto. Pues sí, eso se personifica en alguien que no me dio el puesto, en personas. Sujetos que producen esas circunstancias. ¿Ustedes analizan las revoluciones realmente existentes? Las revoluciones realmente existentes no requirieron que todas las personas fueran socialistas o comunistas. La revolución de octubre no eran todos leninistas o marxistas, pero todos estaban moviéndose por unos fines, pero no todos sabían, no todos estaban educados, ¿no? Sí, y aún así la revolución pasó. Es una cuestión de que si nosotros esperamos a que cambien las circunstancias y la educación para entonces nosotros pretender que ya va a cambiar nuestra actividad, pues nos vamos a seguir esperando, nos vamos a quedar esperando. Bueno, la tesis cuarta, ¿no? Feuerbach arranca de la autoenajenación religiosa, del desdoblamiento del mundo en un mundo religioso, imaginario y otro real. Su cometido consiste en disolver el mundo religioso, reduciéndolo a su base terrenal. No advierte que, después de realizada esta labor, queda por hacer lo principal, en efecto, el que la base terrenal se separe de sí misma y se plasme en las nubes como reino independiente. Solo puede explicarse por el propio desgarramiento y la contradicción de esta base terrenal consigo misma. Por tanto, lo primero que hay que hacer es comprender esta en su contradicción y luego revolucionarla prácticamente, eliminando la contradicción. O sea, la contradicción no la ponemos en la mente, no la ponemos teóricamente. A la contradicción se le elimina prácticamente. La contradicción hay que resolverla en la práctica, no en la teoría y ya. Porque entonces no estamos haciendo nada, literalmente nada. Por lo tanto, por consiguiente, después de descubrir en la familia terrenal el secreto de la Sagrada Familia, hay que criticarla teóricamente y revolucionar prácticamente aquella. Sí, o sea, por ejemplo, la crítica a la religión. La crítica a la religión era la crítica a la concepción de Dios. Para los jóvenes hegelianos bastaba dejar de creer en Dios para liberarse. Pero ¿qué pasa si es un Dios en la tierra? ¿Basta con dejar de creer en el Dios en la tierra para que deje de existir? ¿Basta con dejar de comprar, basta con salirse de los bancos, dejar de usar Netflix, dejar de tomar Coca-Cola para que el Dios de la tierra deje de existir? Si nosotros pensamos que simplemente criticando teóricamente el mundo, el capitalismo ya es suficiente, estamos cometiendo el mismo error de Feuerbach. Porque lo que se supone no es simplemente criticar a la familia burguesa, sino revolucionarla. No se trata solamente de criticar el capitalismo, sino de revolucionarlo, de cambiarlo. ¿Y esto por qué es importante? Ustedes se dan cuenta, el relato de la modernidad es la mayoría de edad, ¿no? El relato de la ilustración de la modernidad es la mayoría de edad de la humanidad. Entonces, aquí lo que está diciendo Marx es que están oponiéndole al mito religioso
al mito teológico, la realidad objetiva, ¿sí? Pero la ilustración, la modernidad, la burguesía saliente, reemplazó las quimeras de la religión por las quimeras de la razón pura. ¿Sí? Reemplazó las figuras religiosas y los espíritus religiosos por espíritus de la lógica formal, por los conceptos, por las abstracciones puras. Entonces, nunca, o sea, ese rechazo a la religión, lo que hicieron fue cogerle el mundo terrenal y volverlo abstracción, volverlo conceptos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Marx? Esa crítica al mundo religioso solo queda que haga otra vez lo mismo, y es que la base terrenal se separe de sí misma. Pero esa separación ya no es una separación religiosa, sino es una separación meramente conceptual, lógica, formal. ¿Ustedes cómo saben que opera ese tipo de abstracciones? Y lo pueden ver como opera la ciencia burguesa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo opera la ciencia? Vamos a hacer un estudio. Queremos analizar cuál es la naturaleza humana. Entonces cogemos a 10 sujetos de prueba. Ponemos a esos 10 sujetos de prueba en una habitación. Un experimento, ¿sí? A esos 10 sujetos de prueba en una habitación. Y a esos 10 sujetos los ponemos en circunstancias en las que tengan que decidir si se benefician ellos o benefician al colectivo. Un experimento sencillo, ¿sí? Eso en teoría de juego se aplica. ¿Cuál va a ser la decisión de esos 10 sujetos? Oh sorpresa, hacen el estudio y el análisis para ver si los sujetos se comportan de manera egoísta o de manera social. Y ante determinadas cuestiones se comportan de manera egoísta. Entonces, ¿qué hacen estos científicos sociales, no? Replican este experimento. Hacen este experimento en Bucaramanga, hacen este experimento en Bogotá, hacen este experimento en Medellín. O peor aún, este experimento lo replican en otros países. Intentan hacer este experimento lo más general posible y se dan cuenta que la mayoría de los 10 sujetos de prueba siempre optó por la decisión egoísta. Es una de las críticas que le hacen a las supuestas ciencias sociales. Por ejemplo, cuando en este ejemplo está planteando, cuando yo intento, en este caso, digamos, un diseño experimental, que sea lo más cercano a las ciencias puras, yo intento desarrollar un protocolo, en este caso de ensayos, pruebas, experimentos, que me lleven a dar conclusiones, a obtener conclusiones. Al tomar las decisiones que usted está comentando, que el compañero comenta, por ejemplo, la muestra, dónde lo hago, cuántos meto, quién lo restringo, esas decisiones ya están totalmente direccionadas bajo la ideología del supuesto investigador. Puede responder a sus intereses, que no necesariamente sea realmente descubrir la supuesta verdad, y realmente hace que lo que se obtenga de ejecutar ese experimento sea todo menos algo científico. Es decir, ya ahí hay un problema en las decisiones que se toman, por ejemplo, el tamaño de la encuesta, el tamaño, para llegar a las conclusiones. Las conclusiones carecen de Eso es una crítica fundamental, pero no solo eso. Imagínense el caso en el que ellos sí hacen las cosas bien y el muestreo lo hacen bien y tratan de ser lo más objetivos posibles, y descubren que esas 10 personas en el experimento social, las 10 se comportaron de manera egoísta. Entonces, ¿ellos qué concluyen? La naturaleza humana, porque hicimos un experimento con 10 personas de muestra en todas las ciudades del mundo, ¿qué concluyen entonces? Que la naturaleza humana es ser egoísta, porque esas 9 personas fueron egoístas. Entonces ellos universalizan eso que están observando, y de manera científica tendrían razón, ¿no? Hicieron el experimento, lo confirmaron, hicieron la hipótesis y lo verificaron. La mayoría de las personas de la sociedad son egoístas. ¿Cuál es el problema? Que ellos están diciendo que esa es la naturaleza humana. Pero es que claro, si esas 10 personas son hijos del sistema capitalista, nacieron en el sistema capitalista, sobreviven en el sistema capitalista, pues se van a comportar como personas del sistema capitalista. Obviamente, si yo voy a algún muestreo y me pregunto por qué esas 10 personas, 9 son egoístas, pues porque así tienen que ser para sobrevivir en este mundo, en esta sociedad. Preguntan,
hombre es perverso, nace o se hace. Exacto. Entonces, ¿cuál es el pecado de todos estos economistas burgueses, de todos estos sociólogos burgueses que naturalizan en el comportamiento humano fenómenos que son sociales? Si nosotros hubiéramos nacido en una sociedad comunista, seríamos todos comunitarios y nos nacería ser comunitarios, sería sencillo. Pero si fuimos socializados en una sociedad de individuos, separados, aislados, puestos para competir con los otros, pues ¿cómo vamos a salir? Por esto es la lucha de egos y de gente que ve unos beneficios y se queda ahí mamando esos beneficios. Pues claro, son los hijos perfectos y normales del sistema capitalista. Lo que pasa, por ejemplo, en una sociedad capitalista, desde que nace el ser humano, el capitalismo, a medida que va creciendo el ser humano, lo está volviendo egoísta, que todo es una competencia. Si yo me preparo académicamente, laboralmente, por encima de Hernando, tengo la posibilidad de llegar primero que él al trabajo. O sea, una sociedad que está volviendo no humano a las personas, sino definitivamente le está metiendo, si usted es mejor que ese ciclista, usted llega primero. Entonces, es la facultad de la sociedad capitalista, de tener coger a la persona y volverlo. Y ellos lo que hacen es justificar eso en la naturalización primero, decir, la mayoría son egoístas, entonces la naturaleza humana es ser egoísta. ¿Qué sistema está más de acuerdo con la naturaleza humana? El capitalismo. Listo, se acabó el debate. ¿Cómo se llama eso en filosofía? Llegar a unas conclusiones falsas a partir de unos hechos castrados. Unas premisas, digamos, direccionales. Falacias. Una falacia. Sí, yo creería que es una falacia. Entonces, lo que estamos mirando es que lo que llama ciencia social, eso es entrecomillar, construida a base de ese tipo de falacias, pues deja de ser ciencia, porque uno de los propósitos de la ciencia, cuando se supone que se vende a sí misma, es llegar a verdades, a conocer verdades. Pero si yo parto de premisas, así sea inconsciente, porque ellos pueden dentro de su cuestión ideológica Creer que están haciendo ciencia, sí. Entonces, miren, la crítica de Marx y Engels no es solamente a la filosofía alemana bajo su forma idealista, sino también es a las ciencias burguesas, porque las ciencias burguesas no estudian la cosa en su unidad, no estudian la cosa en su relación, no estudian la cosa en su movimiento, la estudian en su separación, en su abstracción, en su forma estática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están permeadas por la lógica formal, necesariamente. Entonces, aquí lo que se trata de decir, Feuerbach, no contento con el pensamiento abstracto, porque él de nuevo retoma el pensamiento puro, apela a la contemplación sensorial, pero no concibe la sensoriedad como una actividad sensorial humana práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocer el mundo, para Feuerbach es una actividad no, una cuestión pasiva, en la cual es el mundo el que se mete dentro de mí, ¿sí? El mundo es el protagonista, yo soy un mero receptor. Pero aquí para Marx y Engels, la actividad de conocer es una actividad en la cual yo estoy prácticamente conociendo el mundo. Por ejemplo, cuando lo produzco, en la fábrica, en el laboratorio, los experimentos, los físicos experimentales, todo el tiempo están haciendo práctica, están transformando la realidad para conocerla. Ese era el fracaso de alguna manera de Feuerbach, era la limitación de él, que él veía el conocer como un mero actor receptor y no como algo activo en el cual yo estoy transformando todo el tiempo la naturaleza. Ahí en eso, y digamos, hay una conexión con la ciencia dura que menciona la compañera Andrés respecto, por ejemplo, a la física. ¿En qué sentido? Se vende como como algo inclusive emanado de la nada, la construcción teórica científica. Una de las cosas que se habla de los avances de la ciencia contemporánea en la física es, por ejemplo, postulados que llegaron a tener basamento en experimentos. Uno de esos es el principio de incertidumbre. ¿Qué dice el principio de incertidumbre fundamentalmente? Que el principio de incertidumbre, que lo van a mencionar, radica en que cuando se lleva al plano microscópico la partícula más elemental,
que en ese momento, bueno, atómica y luego subatómica, y se va a estudiar en sus propiedades mecánicas de movimiento, que se puede caracterizar como la posición y la velocidad que trae o cantidad de movimiento. Cuando vemos eso a nivel macro, es posible mirar la posición observar la velocidad y la posición, por ejemplo, de un automóvil o de una cicla, lo que sea, algo macro. Pero a nivel micro, el solo hecho de mirar, de medir, etcétera, ya implica la imposibilidad de ese mismo propósito, porque el hecho de medir, de mirar, incide sobre el objeto de estudio de tal manera que ya o le altera la posición o le altera la velocidad, que es la cantidad de movimiento. Entonces yo no puedo ambas cosas tenerlas con un experimento que me proporcione la información dual. Pero esto es una cuestión que la propia realidad nos la ofrece y que muestra que la propia actividad práctica del ser humano, en este caso del investigador, tiene en sí una incidencia en el medio, así como el medio incide en el, o sea, la práctica sobre el objeto de estudio, la medición, ya en sí hay una transformación con esa práctica. Y miren la concepción invertida que sacaron de eso, que es el consenso de Copenhague, ¿no? Ellos plantean que es la observación como acto meramente receptor de información la que hace que colapse la función de onda y se comporte como partícula o como onda. O sea, ellos están diciendo que la subjetividad, la racionalidad es la que transforma al mundo. Aquí lo que nosotros estamos diciendo es la práctica de la que está haciendo eso. Pero ellos plantean esa subjetividad como la mera observación. Entonces para ellos es la subjetividad la que está transformando la realidad, que es al final un argumento idealista, como que las ideas determinan la realidad material, pero aquí nosotros estamos diciendo lo contrario, no, la subjetividad es como acción objetiva en el mundo. El sujeto investigador como sujeto objetivo que interviene sobre el medio para conocer los resultados. O sea, es una intervención material, no es simplemente que esté viendo y ya. Puede ser un sujeto transformador y cambia. Claro. Y que cambia bien las cosas. Claro. Entonces la sexta tesis. Feuerbach diluye la esencia religiosa en la esencia humana. Pero la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo, como si fuera algo que está en todos, la esencia de cada uno. Es en su realidad el conjunto de las relaciones sociales. Lo que yo les decía, claro, Feuerbach mira cómo es la religión de su época. Y entonces dice, la religión de la época es la esencia de las personas. Pero entonces, ¿qué está diciendo Marx ahí? ¡Ey! Esa esencia es la realidad del conjunto de relaciones sociales de ese sujeto. Si el conjunto de relaciones sociales es una sociedad capitalista, ¿cuál va a ser la esencia humana? Pues el sujeto individualista, egoísta, codicioso. Esa esencia, esa naturalización de las cosas humanas, en realidad corresponde a las relaciones sociales. Si estamos en relaciones sociales capitalistas, pues la gente va a comportarse de una manera capitalista. Puede que en las cosas, qué sé yo, más sencillas no lo haga, pero en el fundamento, en el momento en que esté pasando hambre, sabe qué tiene que hacer para conseguir el pan. Sabe que tiene que venderse como fuerza de trabajo. Y ahí ya no va a haber ninguna revolución que valga. Tiene que personificar una mercancía. Tiene que ser un sujeto en el proceso capitalista. No tiene otra. Entonces Feuerbach, que no se preocupa de la crítica de esta esencia real, se ve por tanto obligado a dos cosas: a hacer abstracción de la trayectoria histórica, enfocando para sí el sentimiento religioso y presuponiendo un individuo humano abstracto. O sea, se niega a ver la práctica real y dice, no, el ser humano es así por naturaleza, y plantea el ser humano en abstracto, en general, un ser humano universal. Pero el ser humano como ser histórico no puedo universalizarlo. Yo no puedo universalizar periodos históricos. Por eso la esclavitud en un momento de la historia fue legal, fue legítima, fue lo moralmente correcto. Había gente que justificaba moralmente tener esclavos. Ahora nosotros en nuestra realidad social, en nuestras relaciones sociales, en nuestra historia, vemos eso como algo atroz, algo horrible. Si nosotros universalizamos al ser humano, ¿cómo explicamos que el ser humano en un periodo de su historia pudo
pudo legitimar la esclavitud. Es como el ser humano es un ser histórico, va cambiando. Y así como el ser humano tiene la potencia de legitimar la esclavitud, tiene la potencia de construir un mundo organizado conscientemente, de manera libre por los productores directos de ese mundo, que es la clase trabajadora. Y en un segundo momento, en él... Andrés, disculpe, cuando ese cuento de que, bueno, se acabó la esclavitud, pero ahora tenemos una nueva esclavitud, que soy un esclavo Sofisticado, un esclavo asalariado. más sofisticado. ¿Eso qué? Ahí lo que están haciendo es cambiar las relaciones de dependencia personal, porque la dependencia personal es que el esclavo depende de su amo, por relaciones de dependencia indirecta. Él depende del capitalista que le paga el sueldo, pero no es una dependencia personal. El capitalista usted lo puede despedir y usted depende de otro capitalista que le vuelva a pagar. Como ser social, que es una clase social. Exacto, depende ya de la clase como clase. Eso, el esclavo antiguo dependía de un amo así, estrechamente. El que critica cualquiera que es capitalista puede ser su amo. Imagínense en el caso de un Didi, el amo es una inteligencia artificial, es una máquina que le dice a dónde recoger a la gente y a dónde llevarla, y ese es el amo. Ese es el que calcula si usted es eficiente, si usted está haciendo los trayectos en el menor tiempo posible, si ustedes lo califican bien, es el que determina si usted sigue en la aplicación o no. O sea, el capitalista ya se puede separar de su labor como capitalista, de hacer control, lo hace una inteligencia artificial por él, así de parásito, ya en este punto. Entonces en Feuerbach, la esencia humana solo puede concebirse como género, como generalidad, como una generalidad interna, muda, que se limita a unir naturalmente los muchos individuos. Este es el pecado cuando uno hace abstracción sin volver a lo concreto, porque uno se centra en generalidades vacías. Una generalidad que no me dice nada de lo concreto no sirve. Algo que aplica para todos los mundos no aplica para ninguno. Algo que es válido para cualquier momento histórico no aplica para ningún momento histórico. Algo que es válido para todos los lugares, pues en ningún lugar se puede aplicar. ¿Sí? Entonces, aquí lo que Feuerbach hace es apelar a un sentimiento religioso. Pero él lo que hace es naturalizar ese sentimiento religioso. Que es lo mismo que hacer lo que hicimos, ¿no? La prueba esta con las 10 personas y ver cómo se comportan. Entonces él dice, el sentimiento religioso de la mayoría de la gente es este. Entonces esa es la esencia humana. ¿Qué es lo que obvia? ¿Qué es lo que ignora? ¿Qué es lo que olvida? Que ese sentimiento religioso es también un producto social. ¿Sí? Ese sujeto individualista, egoísta, es un producto social. Ese individuo abstracto, ese individuo general, ese individuo universal que él analiza, pertenece en realidad a una determinada forma de sociedad. Si es una determinada forma, yo no puedo plantearlo como individuo abstracto. Cuando yo lo planteo como individuo abstracto, estoy universalizando al sujeto capitalista. Estoy universalizando al sujeto burgués. Y así ganan, claro. Si son el sujeto universal, ¿quién contra ellos? Es la verdad universal. La naturaleza humana es ser egoísta. ¿Qué sistema es mejor para eso? Pues el capitalismo. Fin de la historia. Fin del debate. Ni siquiera hay un debate posible porque ellos ya plantean que, mejor dicho, esta es la forma ideal de organizarnos porque el ser humano es egoísta. ¿Y no me cree? Vamos y le preguntamos a la gente cómo se comportaría en una situación dada. Se comportan de manera egoísta. Ahí está la evidencia. Se les olvida que ese sentimiento religioso, ese sentimiento egoísta, ese sentimiento, reemplácenlo por lo que quieran, por cualquier forma ideal, es también un producto social. Ese individuo egoísta es egoísta, ¿por qué? Porque está en una sociedad en la que hay que ser así para sobrevivir. La tesis 8. La vida social es en esencia práctica. Todos los misterios que descarrían la teoría hacia el misticismo encuentran su solución racional en la práctica humana y en la comprensión de esa práctica. Si yo quiero saber cómo se comporta el ser humano, ¿voy y me planteo un ser humano universal, abstracto, conceptual, o hoy estudio la práctica humana real? La práctica humana real. Si yo quiero saber cómo actúa el ser humano en su realidad, pues voy y miro cómo actúa. No me formo de él un concepto y sobre el concepto pretendo que ya conocía el ser humano real. Diferente conocer las cosas a conocer el concepto de las cosas. Los conceptos solo tienen sentido
si se le vierte en el contenido que yo veo en la realidad material. Pero si yo pretendo que el concepto es anterior a la cosa material y que el concepto determina la cosa material, yo no estoy haciendo un estudio materialista, porque estoy invirtiendo la relación. El concepto siempre tiene que ser el resultado de la investigación del objeto. Investigar la realidad del objeto me deduce el concepto del objeto, no al revés. Yo no puedo pretender, estudiando el concepto de las cosas, entender las cosas. Tengo que estudiar las cosas y de las cosas saco los conceptos. A lo que más llega el materialismo contemplativo, es decir, el materialismo que no concibe la sensoriedad como actividad práctica, es a contemplar a los distintos individuos dentro de la sociedad civil. Es como, por ejemplo, todas estas investigaciones de pornomiseria. Miren cómo están los pobres. Yo estoy en un programa de doctorado en educación, entonces no ve todos los fundamentos de la supuesta investigación social. Hay una cantidad de tesis que se desarrollan en temas de investigación de comprensión, interpretación, que simplemente es generar ahí, en su objeto de estudio, llegar a unas conclusiones de cualquier cosa, exponer algunos elementos, pero que eso no va a ir ni al fondo del asunto, ni siquiera, no para transformarlo, pero para tener una visión real de desconectar, mirar unos elementos, tomar ahí como unas conclusiones, unos patrones, y eso es lo que llaman comprender. Es decir, tomar una postura externa como de un Dios que mira, que saca ahí conclusiones, pero no interviene, no propone algo que modifique esa situación. Voy a hacer un estudio crítico sobre la pobreza. ¿A qué me limito? A contemplar a los pobres dentro de la sociedad civil. Ay, pobrecitos y ya. Sí. Y es que es eso lo que está criticando precisamente Marx. Un materialismo meramente contemplativo, no uno crítico, práctico, revolucionario, sino un materialismo que se limite a comprender las cosas. ¿Qué hace? Pues sí, un estudio de la pobreza, un estudio de por qué Colombia es tan desigual. Ay, miren, nos están matando y ya. A eso se limita. A describir, a contemplar a los distintos individuos y a cómo se comportan y ya. No se plantea la superación positiva del estado de cosas material. Lo único que hace es un relato de los hechos, que es importante, que es fundamental, claro, porque es un estudio que nos permite conocer el mundo, pero se limitan solamente a eso. Por eso nosotros no podemos ser materialistas contemplativos que nos dedicamos simplemente a hacer teoría o a decir, miren, la realidad es así, háganos caso, nosotros somos los intelectuales, los que sabemos todo. Hay que superar el materialismo contemplativo y buscar ser un materialismo crítico-práctico. Que la crítica supere la mera teoría y pase a la práctica. La 10ª y la 11ª tesis. La 11ª tesis para mí es de las más importantes. La 10ª tesis, ¿no? El punto de vista del antiguo materialismo es la sociedad civil. Intenta analizar la sociedad civil. El del nuevo materialismo, la sociedad humana o la humanidad socializada. Ya no se parte simplemente de una concepción de una sociedad civil, sino que se intenta conocer a la humanidad socializada. Y la humanidad socializada en las diferentes formas en las que ésta se ha organizado. La forma actual, ¿cuál es? La capitalista. Y la tesis 11, la más importante, y que es fundamental para que se entienda cuál es la crítica a todo esto. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo.